Lo que nadie esperaba ha sucedido. El Consejo Nacional Electoral, CNE, tras años de denuncias y controversias, ha admitido públicamente que hubo un fraude masivo en las elecciones pasadas y ha declarado a Edmundo González como el nuevo presidente legítimo del país. Sí, así como lo oyes, un giro inesperado que ha sacudido a todo el país y ha puesto al régimen de Nicolás Maduro en la cuerda floja. Si apoyas la libertad del pueblo venezolano, suscríbete al canal, comenta Venezuela Libre y dale like. Así apoyarás a este gran país. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada sobre la política actual de Venezuela. Durante años, las acusaciones de manipulación electoral fueron rechazadas categóricamente por el CNE, una institución controlada por el chavismo y siempre alineada con los intereses del régimen. Sin embargo, algo ha cambiado drásticamente. Fuentes internas del CNE aseguran que la presión, tanto interna como internacional, se volvió insostenible y las pruebas de fraude eran tan abrumadoras que no hubo más opción que reconocer la verdad. Edmundo González, un líder de la oposición y ferviente defensor de la democracia, ha sido oficialmente reconocido como el verdadero ganador de las últimas elecciones. El anuncio del CNE fue recibido con sorpresa e incredulidad por la comunidad internacional. Nadie anticipaba que una institución que había sido un pilar de legitimación del chavismo durante tanto tiempo admitiría su complicidad en un fraude electoral tan masivo. Las calles de Caracas se llenaron de manifestantes, esta vez no solo exigiendo justicia, sino celebrando lo que parece ser el principio del fin para Nicolás Maduro y su círculo cercano. Es una victoria para el pueblo, gritaban los ciudadanos mientras ondeaban banderas y coreaban el nombre de Edmundo González. ¿Qué llevó al CNE a dar este paso inesperado? Según varios informes, una serie de documentos filtrados y audios comprometedores revelaron cómo altos funcionarios del régimen orquestaron un fraude masivo para asegurar la victoria de Maduro en las urnas. Estas pruebas fueron entregadas a la prensa y a organizaciones internacionales de derechos humanos, lo que puso al CNE en una situación insostenible. La presión de gobiernos extranjeros, sumada a las sanciones cada vez más duras, forzó a la institución a admitir lo que durante años había sido evidente para muchos: el fraude electoral era real. La reacción de Nicolás Maduro no se hizo esperar. En un discurso transmitido en cadena nacional, el mandatario rechazó rotundamente la declaración del CNE, calificándola de montaje internacional y acusando a Edmundo González de estar involucrado en una conspiración orquestada por fuerzas extranjeras. «Esto es un intento de golpe de Estado disfrazado de legalidad», declaró furioso. Sin embargo, sus palabras parecen haber caído en oídos sordos, ya que cada vez más sectores del país, incluidos algunos que tradicionalmente apoyaban al chavismo, han comenzado a cuestionar la legitimidad de su gobierno. En medio de este caos político, las Fuerzas Armadas de Venezuela han mantenido un silencio absoluto, lo que ha generado aún más especulaciones sobre su lealtad. Edmundo González, por su parte, ha hecho un llamado a la calma y a la resistencia pacífica, asegurando que la lucha por la democracia no ha terminado. «Este es solo el primer paso», declaró en una rueda de prensa. El pueblo venezolano ha sido testigo de años de corrupción y manipulación, pero hoy se abre una puerta hacia la libertad. No podemos bajar la guardia, debemos seguir unidos. La comunidad internacional ha reaccionado con entusiasmo ante este inesperado giro de los acontecimientos. Varios países han comenzado a reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, y se espera que en los próximos días se intensifiquen las presiones diplomáticas contra el régimen de Maduro. «Es un día histórico para Venezuela», afirmó un portavoz de la Unión Europea. «Por fin se ha reconocido lo que todos sabíamos: el pueblo venezolano fue víctima de un fraude electoral, y ahora es momento de rectificar ese error». Mientras tanto, las calles de Venezuela están llenas de júbilo, pero también de incertidumbre. Muchos se preguntan cómo reaccionará el régimen chavista ante este golpe inesperado. ¿Aceptarán la derrota o intentarán mantenerse en el poder a cualquier costo? Algunos analistas temen que Maduro y sus aliados recurran a la violencia para evitar ser destituidos, lo que podría desatar una ola de represión sin precedentes. «Estamos en un momento muy delicado», afirmó un experto en política latinoamericana. «El régimen ha perdido el control, pero aún tiene el poder de las armas». Edmundo González ha reiterado su compromiso de trabajar por una transición pacífica hacia la democracia, pero reconoce que el camino no será fácil. «Sabemos que estamos enfrentando un régimen desesperado que no dudará en usar la violencia para mantenerse en el poder», declaró. «Pero también sabemos que el pueblo venezolano está más decidido que nunca a recuperar su libertad». González ha instado a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el régimen de Maduro y ha pedido a las Fuerzas Armadas que respeten la voluntad del pueblo en un momento tan histórico como este. La esperanza de un cambio real en Venezuela parece más cercana que nunca.
La admisión del fraude por parte del CNE ha abierto una brecha en el régimen chavista que hasta ahora parecía inquebrantable. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo responderán Maduro y sus aliados ante esta crisis? ¿Aceptarán la derrota o desencadenarán un conflicto aún mayor? El futuro de Venezuela está en juego, y el mundo entero está observando. La inesperada confesión del CNE ha causado una onda expansiva en toda Venezuela, y las consecuencias no han hecho más que comenzar. Las calles de Caracas, Maracaibo, Valencia y otras ciudades importantes se han llenado de personas celebrando lo que consideran el principio del fin para el chavismo. Bandas de música, fuegos artificiales y manifestaciones pacíficas de alegría han predominado, al menos en las primeras horas tras el anuncio. Esto es histórico. Nunca pensamos que llegaría este día, dijo una manifestante mientras ondeaba una bandera venezolana en la Plaza Bolívar de Caracas. Sin embargo, la tensión está latente, muchos temen que las celebraciones se conviertan en confrontaciones violentas podrían estallar cuando el régimen decida actuar. El silencio de las Fuerzas Armadas ha sido interpretado por muchos como una señal de que algo más profundo está ocurriendo tras bambalinas. Durante años, los altos mandos militares han sido un pilar fundamental en el sostenimiento del régimen de Nicolás Maduro, pero la fractura dentro del CNE, que siempre fue un órgano controlado por el chavismo, ha generado dudas sobre la verdadera lealtad de los militares. Estamos en un punto donde cualquier movimiento en falso podría desencadenar una crisis aún mayor, comentó un analista militar. Si los militares se dividen, Venezuela podría enfrentar una devastadora guerra interna. Mientras tanto, en los círculos cercanos al régimen, la paranoia ha crecido. Nicolás Maduro ha redoblado la seguridad en el Palacio de Miraflores y ha convocado reuniones de emergencia con sus principales aliados. Las imágenes filtradas de la reunión muestran a un Maduro visiblemente preocupado, rodeado de asesores que intentan mantener la calma. Diosdado Cabello, normalmente una figura poderosa y con una retórica agresiva, ha mantenido un perfil bajo, lo que ha generado especulaciones sobre posibles diferencias entre él y Maduro. Ya no están tan unidos como antes, explicó un experto en política venezolana. Este anuncio del CNE podría ser el detonante de una ruptura definitiva entre ellos. Por su parte, Edmundo González ha sido prudente en sus declaraciones, buscando calmar los ánimos mientras organiza una estrategia sólida para enfrentar lo que podría ser una transición histórica. En una reciente conferencia de prensa, agradeció al pueblo venezolano por su resistencia y aseguró que su principal objetivo es garantizar una transición pacífica. No buscamos venganza, buscamos justicia, declaró Edmundo. Sabemos que muchos temen que esto desemboque en violencia, pero les pido calma. El pueblo ya ha hablado, y ahora debemos trabajar juntos para restaurar la democracia. A pesar de las palabras conciliadoras de Edmundo, las tensiones en las calles están a punto de estallar. Los colectivos armados, utilizados por el régimen para intimidar a la oposición, han comenzado a patrullar algunas zonas de Caracas. En las últimas horas, se han reportado enfrentamientos esporádicos con manifestantes. Sabemos que el régimen no va a entregar el poder fácilmente, dijo un líder opositor. Estamos preparados para lo peor, pero seguiremos luchando. La comunidad internacional ha reaccionado con sorpresa y entusiasmo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han expresado su apoyo a Edmundo González como el nuevo presidente legítimo de Venezuela. Incluso algunos países que tradicionalmente han sido aliados de Maduro, como Rusia y China, han guardado silencio, lo que ha generado especulaciones sobre un posible cambio en su postura hacia el régimen chavista. Este es un momento crucial, no solo para Venezuela, sino para toda la región, comentó un diplomático europeo. El colapso del chavismo podría tener repercusiones en toda América Latina. Las consecuencias económicas de este giro político también están comenzando a sentirse. El bolívar, que llevaba años en caída libre, ha mostrado una ligera recuperación en los mercados cambiarios, mientras los inversores extranjeros comienzan a explorar la posibilidad de regresar a Venezuela en un futuro cercano. Si Edmundo González logra tomar el control del gobierno, podríamos estar viendo el inicio de la recuperación económica de Venezuela, afirmó un economista. Pero no será fácil, el país está devastado y reconstruirlo llevará tiempo y recursos. A pesar de este optimismo cauteloso, algunos sectores dentro de Venezuela temen que el reconocimiento de Edmundo como presidente pueda desencadenar una ola de represalias por parte del régimen. Ya se han reportado arrestos de varios líderes opositores en las provincias, y los medios de comunicación estatales han intensificado su campaña de desinformación, acusando a Edmundo de ser un títere del imperialismo y a sus seguidores de traidores a la patria. En una transmisión televisada, Maduro incluso insinuó que podría declarar el estado de emergencia si la situación se descontrola.
No permitiremos que fuerzas externas destruyan nuestra revolución, afirmó con firmeza. A medida que la crisis se profundiza, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de una escalada de violencia si el régimen decide utilizar la fuerza para sofocar las protestas. La situación en Venezuela es extremadamente volátil, advirtió un portavoz de Human Rights Watch. Estamos monitoreando de cerca los eventos y pedimos a la comunidad internacional que intervenga para evitar una masacre. El fantasma de una represión masiva se cierne sobre el país, y muchos temen que la respuesta de Maduro sea brutal. Mientras tanto, los líderes de la oposición se han reunido para trazar un plan de acción conjunto. Edmundo González ha convocado a una mesa de diálogo con todas las facciones políticas del país, incluidas aquellas que han apoyado al chavismo en el pasado. Su objetivo es construir un gobierno de unidad nacional que pueda guiar a Venezuela hacia una transición democrática. Es el momento de dejar atrás las divisiones y trabajar juntos por el bien del país, dijo en un mensaje dirigido al pueblo. No podemos permitir que esta oportunidad histórica se desperdicie. La Iglesia Católica y otros grupos religiosos también han intervenido, pidiendo calma y moderación en este momento crítico. El Papa Francisco, en un mensaje transmitido desde el Vaticano, instó a los venezolanos a evitar la violencia y buscar soluciones pacíficas a través del diálogo. Venezuela necesita paz y reconciliación, declaró el Sumo Pontífice. Rezo porque este sea el inicio de una nueva era de prosperidad y libertad para el pueblo venezolano. Sin embargo, la pregunta que sigue en el aire es cómo reaccionarán las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, el alto mando militar ha guardado silencio, lo que ha generado aún más incertidumbre. Algunos temen que los generales más leales a Maduro intenten un golpe para mantener el control, mientras que otros creen que podría haber una división interna en las filas del ejército. Los militares son la clave, afirmó un experto en seguridad. Si apoyan a Edmundo, el régimen caerá. Si no lo hacen, podríamos estar al borde de una guerra civil. La población venezolana, agotada tras años de crisis económica y represión política, se encuentra en un estado de alerta máxima. Los supermercados están vacíos, las estaciones de gasolina colapsadas, y la electricidad continúa siendo un bien escaso en muchas regiones del país. A pesar de esto, la esperanza de un cambio real ha infundido un nuevo espíritu de resistencia en el pueblo. Sabemos que será difícil, dijo un manifestante en Caracas, pero ya hemos sufrido demasiado. Si esto es lo que nos lleva a la libertad, entonces vale la pena. El impacto del anuncio del CNE ha reverberado más allá de las fronteras de Venezuela. Los líderes políticos de la región están siguiendo de cerca los acontecimientos, temiendo que la inestabilidad en Venezuela pueda generar un efecto dominó en otros países latinoamericanos. La caída de Maduro tendría implicaciones geopolíticas enormes, comentó un analista internacional. Esto podría redefinir el equilibrio de poder en América Latina, especialmente si Edmundo logra consolidar su gobierno. En las próximas horas se esperan más movilizaciones en las principales ciudades del país. La oposición ha convocado a una gran marcha en Caracas, tanto para celebrar el reconocimiento de Edmundo González como presidente, como para exigir la salida inmediata de Maduro. No podemos esperar más, exclamó un líder estudiantil. El tiempo de Maduro se ha acabado, es hora de que el pueblo tome el control. La tensión en las calles de Venezuela se siente con más fuerza cada día. Las manifestaciones que comenzaron con un tono de celebración por el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo ahora han dado paso a protestas más organizadas, exigiendo la renuncia inmediata de Nicolás Maduro. La situación ha alcanzado un nivel crítico, donde el régimen parece estar al borde de la desesperación y la población está cada vez más decidida a no ceder ante la represión. En varias ciudades, la policía ha recurrido a métodos brutales para dispersar a los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y balas de goma, lo que solo ha provocado más indignación y resistencia. Caracas, en particular, se ha convertido en el epicentro de la resistencia. Miles de personas continúan llenando las calles a pesar de las amenazas y el creciente número de detenciones arbitrarias. Las redes sociales están inundadas de vídeos y fotos de ciudadanos enfrentándose a las fuerzas de seguridad del régimen. No podemos dejar que nos sigan robando el futuro, expresó una joven manifestante en una entrevista con un medio internacional. Hemos aguantado años de hambre, violencia y miseria, y este es el momento de decir basta. Las voces de protesta se multiplican y la presión sobre el gobierno sigue aumentando. Mientras tanto, el régimen ha intentado mantener una fachada de unidad, pero las fisuras dentro del chavismo son cada vez más evidentes. Diosdado Cabello ha mantenido un perfil bajo desde el anuncio del CNE, y muchos se preguntan si sigue siendo leal a Maduro o si está preparando su propia salida. Cabello siempre ha sido el más pragmático de los líderes chavistas, comenta un analista político.
Es posible que esté evaluando sus opciones y buscando una forma de salvarse si el régimen cae. Este tipo de especulaciones no han hecho más que avivar los rumores de una posible ruptura interna en el chavismo. La comunidad internacional también sigue observando atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Países vecinos como Colombia y Brasil han reforzado su seguridad en las fronteras, temiendo que una escalada en la crisis pueda provocar un aumento masivo en el flujo de refugiados. Estamos preparados para lo peor, afirmó un funcionario del gobierno colombiano. Si la situación se sale de control, podríamos ver una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado una sesión de emergencia para discutir la situación en Venezuela y evaluar posibles medidas para facilitar una transición pacífica. Edmundo González ha continuado con sus llamados a la calma y a la resistencia pacífica. En una declaración reciente, aseguró que su objetivo es evitar una guerra civil a toda costa y que está dispuesto a negociar una salida del poder para Maduro si eso garantiza una transición ordenada. No queremos más sangre derramada en Venezuela, afirmó. Este país ha sufrido demasiado, y ahora necesitamos reconstruirlo, pero para hacerlo debemos estar unidos. Las palabras de Edmundo han sido bien recibidas tanto por la comunidad internacional como por la mayoría de los venezolanos, quienes temen que un conflicto armado empeore aún más la ya precaria situación del país. Sin embargo, no todos los sectores de la oposición están de acuerdo con la estrategia de Edmundo. Algunos grupos radicales han comenzado a organizar acciones más violentas, argumentando que la única manera de derrocar al régimen es mediante la fuerza. Maduro y su gente no van a entregar el poder voluntariamente, comentó un líder opositor anónimo. Tenemos que estar preparados para luchar porque esta dictadura solo entiende el lenguaje de la violencia. Este tipo de declaraciones han generado preocupación entre los líderes más moderados de la oposición, quienes temen que estas acciones puedan deslegitimar el movimiento y dar al régimen la excusa que necesita para intensificar la represión. La situación económica, por su parte, continúa deteriorándose. A pesar de las esperanzas de que el reconocimiento de Edmundo como presidente traería algo de estabilidad, la realidad es que el país sigue en un estado de colapso. Los precios de los alimentos y productos básicos han seguido subiendo, y la escasez de medicinas y combustible ha alcanzado niveles críticos. Las imágenes de largas filas en los supermercados y de personas buscando desesperadamente alimentos en la basura se han vuelto comunes. Estamos en una situación límite, afirmó un economista venezolano. Si no se resuelve la crisis política, la economía seguirá cayendo en picada y las consecuencias serán catastróficas. El impacto del reconocimiento de Edmundo González también se ha sentido en el ámbito militar. Aunque el alto mando sigue leal a Maduro, se han reportado deserciones en las filas más bajas del ejército. Algunos soldados, cansados de reprimir a su propio pueblo, han comenzado a abandonar sus puestos y a unirse a las protestas. Ya no podía seguir haciendo esto, comentó un soldado que desertó en Maracaibo. Me cansé de golpear a mi propia gente por órdenes de un régimen corrupto. Ahora estoy con ellos, luchando por un futuro mejor. Las protestas en el interior del país también han ganado fuerza, con ciudades como Barquisimeto, Mérida y San Cristóbal viendo un aumento en las movilizaciones. En muchas de estas zonas, la represión ha sido aún más brutal que en Caracas, con reportes de muertes y desapariciones de manifestantes a manos de los colectivos armados y la policía. Estamos enfrentando una guerra en las calles, dijo un líder comunitario en Mérida. Pero no vamos a rendirnos. Sabemos que esta es nuestra última oportunidad para recuperar nuestra libertad. A medida que las manifestaciones continúan, el temor de una intervención militar extranjera sigue latente. Aunque hasta ahora ningún país ha dado un paso concreto en esa dirección, la posibilidad de que Estados Unidos o algún otro actor internacional decida intervenir no ha sido descartada. La situación en Venezuela es insostenible, comentó un analista internacional. El riesgo de que se desate una crisis regional es muy real, y si eso ocurre, las consecuencias serán desastrosas para toda América Latina. En medio de este panorama, Nicolás Maduro ha intentado mantenerse firme. En varios discursos recientes, ha denunciado lo que él llama una conspiración internacional para desestabilizar su gobierno y ha acusado a Edmundo González de ser un títere del imperialismo. Sin embargo, sus palabras parecen cada vez más vacías, ya que su popularidad dentro del país ha caído a niveles históricos. Maduro está perdiendo el control, y lo sabe, comentó un periodista. Cada día que pasa, su gobierno se ve más aislado y debilitado, tanto a nivel interno como internacional. La posibilidad de un golpe de Estado militar también sigue sobre la mesa. Algunos analistas sugieren que si la crisis se intensifica, los militares podrían decidir intervenir para restaurar el orden. Si el régimen no es capaz de controlar la situación,
los militares podrían ver esto como una oportunidad para tomar el control, explicó un experto en seguridad. Pero eso no significa que sea una solución a largo plazo. Un golpe militar solo agravaría la crisis y haría aún más difícil una transición pacífica. En los barrios populares de Caracas, que tradicionalmente han sido bastiones del chavismo, el descontento también es palpable. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos ha erosionado el apoyo al gobierno, y muchos de los antiguos seguidores de Maduro ahora se encuentran entre los manifestantes. Nos prometieron un futuro mejor, pero lo único que nos han dado es hambre y miseria, dijo un residente de un barrio pobre en el oeste de la capital. Ya no les creemos. Es hora de un cambio. Mientras tanto, las tensiones entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro siguen aumentando. Fuentes cercanas al círculo interno del régimen aseguran que Cabello está cada vez más frustrado con la incapacidad de Maduro para controlar la situación, y algunos sugieren que podría estar planeando una movida para tomar el poder. Cabello siempre ha sido más astuto que Maduro, comentó un analista político. Si ve que Maduro es un obstáculo para la supervivencia del chavismo, no dudará en actuar para apartarlo. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Con el país al borde de una explosión social y política y con el régimen tambaleándose, muchos se preguntan cuánto tiempo más podrá Maduro mantenerse en el poder. Las próximas semanas serán decisivas para determinar el rumbo del país, y el desenlace de esta crisis podría cambiar el curso de la historia de Venezuela para siempre. Lo que está claro es que el pueblo venezolano no está dispuesto a ceder, y que la lucha por la libertad continuará hasta que se logre un cambio real. A pesar de la incertidumbre y el miedo, los venezolanos mantienen viva la esperanza de un futuro mejor. Hemos pasado por momentos muy duros, dijo un manifestante en Caracas. Pero ahora sentimos que estamos más cerca que nunca de lograr la libertad. No podemos parar ahora. Las movilizaciones no han cesado, y a pesar de la fuerte represión, los venezolanos siguen saliendo a las calles en busca de un cambio. A medida que el régimen de Nicolás Maduro intenta mantener el control, las manifestaciones se intensifican, con más ciudadanos uniéndose al movimiento liderado por Edmundo González. Las principales avenidas de Caracas y de otras ciudades han sido ocupadas por multitudes que, a pesar del cansancio y las dificultades económicas, siguen demostrando una increíble resistencia. Este es el momento en el que la historia de Venezuela va a cambiar, y no podemos rendirnos, comentó un manifestante en una de las protestas. Las principales concentraciones en la capital continúan, pero los colectivos armados fieles al chavismo han incrementado su presencia en las zonas más conflictivas del país. Estos grupos paramilitares, que históricamente han operado con total impunidad, han sido acusados de sembrar el terror entre los ciudadanos, intimidando y reprimiendo a quienes se atreven a protestar contra el régimen. Nos tienen sitiados, pero no vamos a retroceder, dijo una mujer desde un barrio controlado por los colectivos en Caracas. La violencia de estos grupos, lejos de apaciguar la situación, ha provocado más rabia y determinación entre la población. Los medios de comunicación internacionales han comenzado a cubrir de manera más intensiva lo que está sucediendo en Venezuela. Imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como de los violentos actos de represión por parte de los colectivos armados, han dado la vuelta al mundo. Diversos países han expresado su condena ante la brutalidad del régimen, y organizaciones de derechos humanos han comenzado a documentar los abusos cometidos por el gobierno y sus aliados. La situación en Venezuela es alarmante, comentó un portavoz de Human Rights Watch. Es fundamental que la comunidad internacional actúe para evitar más derramamiento de sangre. A pesar de la creciente presión internacional, Maduro ha intentado proyectar una imagen de fortaleza. En un reciente discurso, rechazó las acusaciones de fraude y negó que el Consejo Nacional Electoral, CNE, haya reconocido a Edmundo González como presidente legítimo. Todo esto es parte de una campaña internacional para desestabilizar nuestra revolución, afirmó con tono desafiante. Sin embargo, su discurso no ha logrado convencer a muchos dentro de Venezuela, y cada vez más voces dentro del chavismo empiezan a cuestionar su liderazgo. Maduro está solo y lo sabe, comentó un alto funcionario del gobierno, que pidió no ser identificado. Las Fuerzas Armadas siguen siendo un factor decisivo en este conflicto. Aunque hasta ahora han mantenido su lealtad a Maduro, el descontento dentro de los rangos más bajos del ejército es evidente. Varios informes han revelado que algunos oficiales de menor rango han empezado a cuestionar las órdenes de reprimir a la población civil. Estamos cansados de tener que golpear a nuestros propios hermanos, comentó un joven oficial que decidió desertar. Este no es el país que queremos defender. La posibilidad de que se produzca una fractura dentro de las Fuerzas Armadas ha sido un tema de constante especulación entre los analistas políticos. Edmundo González ha insistido en la importancia de una transición pacífica. En varios de sus discursos recientes,
ha reiterado su llamado a los militares para que respeten la voluntad del pueblo y permitan una salida democrática a la crisis. No queremos más violencia, afirmó en una entrevista televisada. Queremos un cambio pacífico, pero ese cambio debe empezar ahora. Los venezolanos no pueden esperar más. Sus palabras han sido bien recibidas por gran parte de la población, que ve en él una figura de esperanza en medio de la incertidumbre. Las organizaciones internacionales también han intensificado sus esfuerzos para mediar en la crisis. La ONU ha enviado emisarios para intentar iniciar un proceso de diálogo entre las partes, aunque hasta el momento Maduro ha rechazado cualquier tipo de negociación con la oposición. No vamos a dialogar con traidores, afirmó tajantemente en una reciente aparición pública. Sin embargo, algunos diplomáticos han señalado que la presión internacional podría obligar al régimen a reconsiderar su postura. Maduro está cada vez más aislado, comentó un funcionario de la Unión Europea. No podrá resistir por mucho tiempo si sigue ignorando los llamados a una solución pacífica. A medida que la situación en Venezuela se agrava, el colapso económico se ha vuelto cada vez más evidente. La hiperinflación ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a bienes básicos, y la escasez de alimentos y medicinas continúa empeorando. Las imágenes de personas haciendo largas filas para conseguir productos de primera necesidad o rebuscando entre la basura para encontrar algo que comer han conmovido a la comunidad internacional. Esto no es solo una crisis política, es una catástrofe humanitaria, afirmó un economista. El país está al borde del colapso total, y si no se toman medidas urgentes, las consecuencias serán devastadoras. Los intentos del gobierno por contener la crisis económica han fracasado estrepitosamente. Las medidas adoptadas por el régimen, como el control de precios y la nacionalización de industrias, solo han profundizado el problema. La economía informal ha crecido exponencialmente, y muchos venezolanos han recurrido al contrabando y al mercado negro para sobrevivir. La vida aquí es un caos, comentó un comerciante en la frontera con Colombia. El gobierno no tiene ningún control sobre lo que está pasando, y nosotros hacemos lo que podemos para seguir adelante. A pesar de la difícil situación, la esperanza de un cambio sigue viva entre los venezolanos. Las encuestas recientes muestran que la mayoría de la población apoya la figura de Edmundo González como el nuevo líder del país, y muchos ven en él la oportunidad de reconstruir Venezuela después de años de corrupción y mala gestión. Edmundo representa una nueva era para nuestro país, comentó un joven estudiante. Queremos un futuro diferente, un futuro donde podamos vivir en libertad y prosperidad, y él es la persona que puede llevarnos allí. El papel de los militares sigue siendo clave. La falta de una postura clara por parte del alto mando militar ha generado un ambiente de incertidumbre, ya que muchos se preguntan si eventualmente decidirán apoyar al régimen o al pueblo. La lealtad de los militares está en juego, comentó un exgeneral venezolano exiliado. Si deciden mantenerse fieles a Maduro, la situación podría empeorar considerablemente. Pero si se alinean con la oposición, podríamos estar ante un cambio real en el país. El clima de incertidumbre también ha generado tensiones entre los países vecinos de Venezuela. Colombia, en particular, ha expresado su preocupación por la posible llegada de miles de refugiados si la crisis se intensifica. Estamos preparados para una posible crisis migratoria, afirmó un funcionario colombiano. Ya hemos visto un aumento en el número de personas cruzando la frontera, y si la situación empeora, podríamos enfrentarnos a una emergencia sin precedentes. A pesar de las dificultades, los líderes de la oposición han mantenido una postura firme. Edmundo González ha reiterado su compromiso de liderar una transición democrática, pero también ha advertido que la paciencia del pueblo tiene un límite. No podemos esperar para siempre, declaró en un discurso reciente. El régimen debe entender que su tiempo ha llegado a su fin. Es hora de dar un paso atrás y permitir que Venezuela vuelva a la democracia. La comunidad internacional sigue dividida sobre cuál debe ser el siguiente paso. Mientras algunos países abogan por sanciones más duras contra el régimen, otros temen que medidas más severas puedan agravar aún más la situación y llevar al país al borde de una guerra civil. Estamos en una encrucijada, comentó un diplomático europeo. Es fundamental encontrar una solución que no implique más violencia, pero eso parece cada vez más difícil.